reserva marina comprendida por las islas Chañaral, Gamas y Chota. Dentro de esta zona marina protegida encontramos una alta biodiversidad, destacando la única colonia residente de delfines nariz de botella compuesta por 55 a 60 individuos. Además podemos encontrar animales tales como el chungulbo, lobos marinos, pingüino de Humboldt y varias especies de grandes cetáceos. Nosotros estamos a 10 kilómetros de la caleta al suroeste, donde las ballenas frecuentan 6 tipos de ballenas. Yo empecé el año 88 al 90 aproximadamente haciendo avistamientos de ballenas y no estábamos capacitados todavía con los tipos de chaleco o de embarcación que se necesitaba en ese tiempo. Bueno, ahora ya estamos con embarcaciones de fibra, embarcaciones de 8 metros a 9 metros, motores de 4 tiempos para no intervenir la contaminación acústica para los cetáceos, porque este lugar es un lugar donde frecuentan 6 tipos de ballenas. Aquí los avistamientos de cetáceos los manejamos un grupo de boteros acá de la zona de Chañaral del Cinturón, los cuales se encuentran 18 botes, todos con su capitán y tripulante a disposición del turista. Las salidas se van haciendo a través de turnos, no son salidas desordenadas, sino que llegó el turista, ve el bote que le corresponde y sale. Eso, la cantidad de salida en el día se controla a través del turista que los visita. En Puentechoro tenemos una comparación que acá son 18 botes, en Puentechoro son aproximadamente alrededor de los 70. Eso está mucho más bajo que Puentechoro por el tema de no somos tan visitados, sabiendo que la ballena es un tema importante que se debe conocer. Pero es la difusión acá no queremos darla que sea masivo, que venga un turista masivo, sino que el mismo turista vaya comentando, salga de él, para que no haya una sobrecarga de turistas nacionales. Desde hace 15, 20 años atrás, más o menos, que había una visitación que era muy baja de 100, 50 personas que venían acá a la reserva, y de hace por lo menos 5 años atrás que ya la visitación ha venido creciendo exponencialmente acá en la reserva, llegando a alrededor de 45.000 personas al año. Es por eso que la Corporación Nacional Forestal ha tomado algunas medidas al respecto para poder un poco controlar y bajar esta capacidad de carga que actualmente hay en la isla a 750 personas por día, lo que hace que podamos controlar de mejor manera a nuestros visitantes, que se genere menos impacto, ya sea tanto en las aves marinas que nidifican en las playas y en las dunas de Isla Dama, y de esta forma conservar y proteger, que es nuestro objetivo principal como guardaparques y como equipo de trabajo que apoyamos a la conservación. Operación Humboldt, la primera campaña de Search for Chile, reconocida a nivel internacional, que se llevará a cabo entre el 31 de enero y el 15 de febrero del 2015. Su principal objetivo es dar a conocer las normativas nacionales y las recomendaciones internacionales sobre el turismo de avistamiento
a fin de disminuir el impacto que se provoca a las especies que habitan en la reserva. Proteger el medio ambiente de acá de este lugar. Este lugar nosotros lo estamos protegiendo en cuanto a para poder tener un tour sustentable para mucho tiempo. No queremos proteger este lugar de las embarcaciones, tratar de eliminar el motor de 2 tiempos, que sea solamente motor de 4 tiempos. También tener un lugar de distancia, una embarcación a la otra que salga desde la caleta acá al lugar donde hay avistamiento, para no saturar el lugar de impacto a las ballenas. Porque ustedes se dieron cuenta en este momento que las ballenas están alimentándose, y eso, cuando las ballenas se están alimentando, no les gusta que haya mucha intervención de embarcaciones alrededor de ellas. Entonces siempre es probable tener 1 o 2 embarcaciones acá en el lugar donde está el avistamiento de ballenas. Acá los delfines tienen una peculiaridad muy distinta con las embarcaciones. Acá suelen hacer un acercamiento muy grato para las embarcaciones. Acá las embarcaciones no tienen que salir detrás. La mayoría de las veces son ellos que vienen hacia la embarcación, y justo antes de venir el líder de la manada da un salto, le hace una voltereta, cae al agua. Es una forma de dar una cierta bienvenida. Luego se acercan a la embarcación, a veces dar una vuelta por la popa, y después se van a la proa, y ahí en ese momento suelen pegar el resto de la manada y van cortando la mayoría de las veces de a 2 delfines en adelante, y en un principio los delfines están al costado y después se van desplazando y van todos delante de la embarcación. Esos avistamientos pueden durar 15, 20 minutos o prolongarse más tiempo. También es sabido que suelen reconocer en las embarcaciones. Tienen embarcaciones que las han tratado bien y ellos suelen tratar muy bien, o sea, como que saludan, son súper juguetones, saltan mucho, se muestran muy bien, pasan lentamente, observan. Y a las embarcaciones que definitivamente los han perseguido mucho, no, los avistamientos son muy cortos, toman velocidad o bajan y no se dejan. El Reglamento General de Avistamiento de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas establece que en todo momento las embarcaciones deben realizar un avistamiento de manera respetuosa, resguardando el bienestar de las especies y la seguridad de los espectadores. Para este efecto, las embarcaciones no deberían acercarse a menos de 50 metros de delfines, lobos marinos, chungungos y aves. En el caso de los cetáceos mayores, deberían estar a una distancia de 100 metros, en el caso de la ballena azul, de 101 metros. Si se observa algún cambio negativo en la conducta de la especie, las embarcaciones deberían alejarse del doble de distancia, y en el caso de la ballena azul deberían aumentar la distancia a 500 metros. Directamente al terreno con los que ustedes deciden, o difundiendo a través de las redes sociales. Practicar turismo responsable depende de ti.